vez que tengamos listo el diagnóstico de cómo convivimos en la escuela, nos estaremos acercando a responder la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para convivir mejor? Como se habrán dado cuenta al hacer el diagnóstico o al revisar los elementos para un diagnóstico, los abordajes son distintos. Vamos a utilizar estas muñecas rusas para ejemplificar. Vamos a suponer que estas constituyen el primer abordaje. Lo importante son las personas. Entonces hay que fortalecer a las personas. ¿Cuáles son estas personas? Pues los alumnos, los maestros y los padres de familia. Entonces hay un enfoque en el que dice toda la responsabilidad de la buena o la mala convivencia está pues en las personitas. Puede ser que tengamos un alumno con baja autoestima, otro alumno con actitudes violentas, otro con problemas psiquiátricos, abuso de drogas, madre desobligada, padre borracho, etcétera, ¿no? Estas son las explicaciones que con más frecuencia esgrimimos, ¿no? Decimos, la violencia se debe a eso, a la desintegración familiar y tal. Y entonces las intervenciones pues van en torno a fortalecer a las personas. Son intervenciones adecuadas, pertinentes, pero insuficientes. Estas son las que más abundan. Si ustedes revisan, como lo vamos a hacer, todas las buenas prácticas que hay en México y en otras partes del mundo, el 60% están centradas en esto, en fortalecer a las personas. Pero aquí hay un grave problema. Si nosotros nos enfocamos en las personas, pues nos vamos a dar cuenta que las personas, los alumnos, por ejemplo, que están interviniendo todo el tiempo en la vida escolar, o sea, que están cursando su secundaria o su educación media superior, pues al rato se van, ¿verdad? Entonces, estos estudiantes a los que estuvimos enfocados durante 1 o 2 años, pues ya se fueron. Y llegarán otros con otros problemas, o con quizá peores, quizá algunos mejorcitos, pero entonces es como el cuento de nunca acabar. Por eso sí hay que desplegar esa estrategia, pero no hay que olvidar que tenemos un conjunto de estudiantes que forma un grupo, otro conjunto forma otro y así. Y estos grupos pues están liderados por su maestro o sus maestros. En el caso de la secundaria y la media superior, pues son varios los maestros que están interactuando con los grupos. Entonces tenemos que ver cuál es la calidad de estas interacciones, porque ya vimos que a las personas en lo individual, a las interacciones que establecen entre ellos, pero luego al interior de cada grupo se puede generar un cierto clima, un clima tóxico o un clima nutritivo, y el maestro es clave, es importantísimo para poder generar un clima positivo y erradicar los climas tóxicos. A veces el maestro con un simple comentario puede desalentar la violencia o puede desalentar la discriminación, o por el contrario, imaginen un grupo donde algunos estudiantes se burlan de algún compañero por su apariencia física y el maestro también se ríe. Simplemente con reír de la broma que hacen los estudiantes, ya está colaborando el maestro a que exista violencia en la escuela. Entonces, la figura del maestro es importante, pero no es importante solo por eso, sino también porque también es una persona a la que necesitamos fortalecer, porque en este proceso de fortalecer al docente, pues estamos creando infraestructura de convivencia. El maestro es más permanente en la escuela que los estudiantes. El maestro, los docentes son claves porque son la columna vertebral del proceso educativo, en la parte académica, pero también en la parte socioemocional. Entonces, fortalecer al maestro implica pues reconocer su trabajo, que se sienta a gusto, que se sienta bienvenido, vigilar que no sea un maestro, como le dicen ahora los maestros quemados, que se enferma solo con pensar que va a ir a trabajar. Y del lado del maestro pues están las familias, que las hemos puesto más grandes, las pensamos más grandes que los maestros, porque tienen un papel muy importante en el proceso formativo. Entonces también hay que trabajar con las familias de manera colateral. No es el trabajo principal del maestro, pero sí debemos de incluir como parte de la estructura escolar. Y aquí traje a otro actor. ¿Quién creen que es este otro actor? Pues es el director o el personal directivo, que tiene un papel también clave
pero a otra escala. Aquí ya estamos entrando a otro campo de explicaciones de la violencia escolar. Si en el primer campo decíamos que toda la culpa o toda la responsabilidad la tienen las personas en lo individual, en este conjunto de explicaciones dicen, bueno, las escuelas pueden ser reproductoras de la violencia que viene de las familias o de los medios de comunicación o del entorno, pero también pueden ser productoras de violencia. ¿Ustedes imaginan una escuela productora de violencia? Bueno, pues hay muchas. Hay escuelas intolerantes, hay escuelas autoritarias que limitan gravemente la calidad, digamos, de las intervenciones y de las interacciones y las participaciones de los estudiantes y de las familias. Hay corrupción en algunas escuelas también, o hay falta de liderazgo, o hay normas que se aplican de manera discrecional, sobre todo en secundaria y en media superior. Hay normas que un maestro las aplica de un modo y el otro del otro, y entonces esto genera, digamos, un clima caótico y de anomia, y los alumnos aprenden una doble o una triple moral. Con el maestro tal se vale hacer esto, con el maestro tal se vale hacer esto otro. Entonces, ¿quién es el que debe de corregir eso? Pues el director. Entonces, en este campo de explicaciones está, digamos, todo el conjunto de estrategias que van dirigidas a mejorar el clima escolar y la gestión ética y democrática de la escuela. Entonces, la escuela no está sola. La escuela está en un determinado contexto cultural y ese es el contexto cultural de la comunidad inmediata. Este es el tercer campo de explicaciones, que la escuela, para generar realmente una mejora de la convivencia que tenga alto impacto, debe establecer vínculos con el exterior, con las familias en primer lugar, con el empresariado, con las organizaciones civiles, con los vecinos, en fin, con las instituciones públicas del entorno también. Y de esta manera ustedes ven cómo el enfoque es cada vez más comprensivo. Y el último nivel, que es el más difícil de lograr, es el generar una dinámica en la que la escuela esté al centro del proceso educativo. Esto significa que efectivamente la escuela no está sola, están las familias, está la comunidad, pero también está el sistema educativo. También están los supervisores, los jefes de enseñanza, los directores de educación a nivel estatal o a nivel federal, o de los subsistemas en el caso de media superior. Y estos deben de tener especial cuidado en apoyar a las escuelas, particularmente a las escuelas que se encuentran en contextos de riesgo. La clásica pregunta, ¿qué hago si encuentro armas en la escuela? ¿Qué hago si encuentro a un alumno con una bolsa de tachas? ¿Qué hago? El maestro solito no puede enfrentar este problema. La escuela solita tampoco. Tiene que haber una política integral porque justamente esta es la única forma en el que los problemas de convivencia realmente se resuelvan de fondo y de raíz. Entonces, no es despreciable pues que se desplieguen estrategias focalizadas en aquel estudiante que consume marihuana. Ok, hay una intervención focalizada, pero siempre recuerden esta imagen. O sea, es un problema muy complejo que involucra a muchos actores de distintas escalas y la estrategia de atención también tiene que llegar a este punto. Esto implica un trabajo sistemático y gradual a lo largo de varios años.